Estar como una moto. Nadie dijo que correr en moto fuera sencillo. De hecho, es un trabajo exigente que requiere una capacidad de concentración y un nivel de determinación que puede resultar mentalmente agotador. El ritmo frenético de la competición, el alocado desarrollo de las competiciones, en las que los pilotos se someten a unos niveles de estrés elevadísimos, hace inevitable que en ocasiones se nos escape un «están como una moto» para definir la locura interminable que supone dedicarse al motociclismo de alta competición. Porque correr en moto nunca fue fácil. Además de determinadas cualidades y habilidades, la competición motociclista requiere de unas considerables dosis de valor, y aunque muchos asocian ese arrojo que derrochan los pilotos con un punto de locura, para subirse a una moto lo que en realidad hace falta son enormes dosis de sentido común. Seguramente los grandes campeones son los que, lejos de tener una vida regalada, más soportan esa enorme exigencia. Es el peso de la púrpura que en ocasiones puede acabar con la carrera de un piloto. Al mítico Freddie Spencer le sucedió algo así, porque su deslumbrante luz se extinguió prácticamente nada más conseguir su mítico doblete en el Campeonato del Mundo de 250 y 500 en 1985. En el invierno entre 1984 y 1985, Spencer fue víctima de una de las pretemporadas más demoledoras que se recuerdan. Tras el fracaso vivido en 1984 con la primera NSR 500, aquella moto con el depósito situado en la quilla y los escapes saliendo por arriba, y la malísima impresión que dejó la RS250R, una moto que no alcanzaba el nivel exigido para un mundial, Honda encargó al ingeniero Satoru Oriai, que años más tarde sería una figura importante en HRC dentro del desarrollo de la sonda de MotoGP, desarrollar la NSR 250, cuyo motor sería, en esencia, como si se cortara por la mitad un propulsor de NSR 500 y además evolucionar la 500 para hacerla suficientemente competitiva. Hacer la nueva 2.5 apenas supuso complicaciones y el trabajo estaba prácticamente terminado a finales de 1984, pero con la nueva NSR 500 todo fue mucho más complicado. Spencer tuvo una toma de contacto con el primer prototipo en el circuito de Surfers Paradise, el circuito semiurbano de Queensland, Australia, antes de la Navidad, pero hasta marzo de 1985 Spencer no podría probar de nuevo las motos, cuando éstas ya iban a ser los prototipos prácticamente definitivos. En Surfers Paradise, Spencer se dedicó fundamentalmente a probar neumáticos. Michelin le puso al tanto del material que pensaba desarrollar, una nueva generación de gomas con carcasa radial, lo que supondría una revolución. El gran avance del radial trasero con respecto al diagonal es que ofrecía más agarre y mayor estabilidad en curvas de alta velocidad, permitiendo abrir gas antes. Es decir, todo lo que siempre había deseado un piloto. Siempre se ha dicho que la competición es un laboratorio de pruebas de la industria y que, de las enseñanzas adquiridas en las carreras, se acaba beneficiando el usuario. Pero ninguna se aplicó de un modo tan inmediato como los neumáticos radiales. Curiosamente, en el tema de los radiales, aquello fue como un camino de ida y vuelta, porque el notable avance conseguido en competición tuvo su origen en una tecnología ya existente en el neumático de calle, aunque inicialmente no funcionara bien. En los años 70, Michelin calzaba con su modelo S41 a la moto Guzzi V7S, con la que realizaron varias tentativas de récord de velocidad. Además, Christian Bourgeois se había convertido en un eficaz colaborador de la marca, empleando este neumático en sus motos de competición. Sobre la base del S41 se realizaron los primeros prototipos de neumáticos radiales en 1978, pero con aquellas llantas estrechas y el perfil elevado no funcionaron bien, y no sería hasta la introducción de la llanta delantera de 16 pulgadas cuando se empezó a progresar. El uso de perfiles bajos impulsó la investigación sobre el neumático radial, aunque Michelin necesitaba mucha información, y en ocasiones los avances conseguidos dependían en gran medida de la intuición. También era preciso contar con un probador eficaz. En el invierno de 1984 a 1985, Honda y Freddie Spencer se cruzaron en el camino de Michelin. Antes de que Michelin se adentrara de lleno en el desarrollo del neumático radial, tanto Goodyear como Dunlop habían trabajado en un tipo de neumático semirradial, que no terminó de funcionar bien del todo. Fue la implicación de un talento como el de Spencer, que se vació en una intensa labor que le llevó meses y lo agotó física y mentalmente, la que resultó determinante en el éxito de Michelin. Cuando empezamos las pruebas invernales en Australia en 1985, recuerda Spencer, me encontré con 150 neumáticos delanteros y traseros para probar, porque estábamos desarrollando los neumáticos radiales tanto para la 500 como para la 250, lo que da una idea del volumen de trabajo al que tuvo que enfrentarse. En marzo, Spencer estrenó las nuevas motos en Daytona, donde se anotó la victoria en ambas carreras. HRC fue a Florida a sabiendas de que no era la mejor pista para sacar conclusiones, porque con frecuencia Daytona no solía mostrar los verdaderos problemas. Así que, cuando el equipo viajó a Sudáfrica para el primer Gran Premio de 1985, fue cuando realmente se descubrió lo bueno y lo malo de las NSR. No tuvimos dificultades para que el compuesto trasero funcionara una vez que acertamos con el nivel de rigidez del basculante. Entonces, cuando dimos con una carcasa trasera que funcionara con el compuesto correcto, empezó a empujar la rueda delantera debido al intenso agarre de la trasera. Este es un problema que siempre te encuentras en el desarrollo de los neumáticos, explicó Spencer. Y a todo esto, el trabajo de desarrollo de la nueva NSR 500 continuaba no sin dificultad.
En Kyalami, la primera carrera de 1985, Eddie Lawson se impuso por casi 5 segundos a Spencer. 2 semanas después, en el Jarama, era Spencer el que ganaba con autoridad. Todo apuntaba a un año mano a mano con Lawson y Yamaha. Nos llevó casi medio año conseguir solucionar el problema de la rueda delantera. Pero recuerdo claramente el momento en que lo resolvimos, recordaba Spencer. Fue en Hockenheim, la tercera cita de la temporada. Michelin, como era su costumbre, apareció en los entrenamientos con 10 compuestos nuevos que Spencer debía probar. No nos olvidemos de que Spencer, además de probar para Michelin, tenía que hacer las sesiones de 250 y 500, y trabajar en la puesta a punto de las motos para las carreras. Y, de repente, bingo. Estaba en la sesión clasificatoria. Estábamos trabajando con los diferentes neumáticos que nos había dado Michelin, y entonces montamos ese nuevo compuesto delantero. Salí a pista con ese nuevo neumático, que me daba 2 segundos de margen. Era increíblemente estable frenando fuerte, y podía entrar con los frenos cogidos hasta muy dentro de las chicanes, decía Spencer. En los entrenamientos, Spencer se hizo con la pole y le endosó más de 7 décimas a Lawson, mientras que Raymond Roche era tercero a 1,7. Si trasladamos ese margen a la competición actual, en ese breve lapso de tiempo entrarían los 20 primeros clasificados de la parrilla de MotoGP. Aquel día llovió durante la carrera, fue la célebre carrera en la que Christian Sarron realizó un prodigioso adelantamiento por el exterior a Spencer, para superarlo y escapar en pos de su única victoria en 500. El público rugió con la maniobra y se encumbró a Sarron como el maestro del agua. Pero Spencer fue segundo y consolidó el liderato. En 1985, Freddie Spencer abordó un desafío colosal, desarrollar las nuevas NSR 250 y NSR 500 y los neumáticos Michelin Radial. Ganó un par de carreras más Mugello y Salzburgring, y después fue segundo en Rijeka, después de sufrir una lesión en el abductor de su pierna derecha tras rozar una bala de paja. Y una semana después en Assen, en una nueva carrera en mojado, Sarron, el maestro del agua, lo derribó en un precipitado inicio de carrera del francés. Lawson también se cayó. Luego Spencer ganó 4 carreras seguidas para asegurarse así el título. Los neumáticos radiales de Michelin fueron una pieza clave, pero su desarrollo supuso también un desafío añadido a la formidable labor que Spencer acometió en 1985. Una de las tareas más duras que encontramos desde el inicio fue la rigidez de las carcasas delanteras. El neumático ofrecía mayor agarre, pero cuando lo perdía lo hacía de un modo más repentino, sin avisar. Me llevó tiempo ajustarlo, pero esa era la parte de mi trabajo en el desarrollo del radial, decía Spencer, quien se remontaba a la experiencia adquirida en los años previos como una de las claves del éxito conseguido en 1985. Creo que aquel trabajo de desarrollo parte de mi lucha por el título de 500 de 1983 con Kenny Roberts. Yo estaba con Michelin y Kenny con Dunlop. Fue una batalla de neumáticos de principio a fin. Lo más importante con Michelin es que cuando les pedía algo, siempre intentaban dármelo. Tuve un gran apoyo de Jean Erise, mi técnico de Michelin, y siempre resultó interesante hablar con los químicos que trabajaban con los compuestos. La consistencia y calidad de su información siempre fue increíble, decía Spencer, como balance de aquella dura pero gratificante experiencia, aunque luego él quedara tan exhausto que ya no volvió a ser el mismo piloto. Como vemos, la vida de un piloto, incluso la de los grandes campeones, no resulta sencilla, ni en ocasiones es grata. Hay que tener muy claro dónde se mete uno antes de dar ese paso. Hoy existe mucha información, pero muchos años atrás el oficio de piloto era una aventura insólita, para corazones valientes y gentes dispuestas a asumir riesgos. Era un viaje que situaba a los hombres en la misma posición que los intrépidos navegantes del siglo XV, que zarparon rumbo a lo desconocido. Por suerte, siempre había gentes de buena fe dispuestas a alumbrar tan oscuros caminos. Durante el trabajo de documentación para este libro, una labor minuciosa y en ocasiones algo monótona y agotadora, fue especialmente gratificante encontrarse con un librito, The Art of Motorcycle Racing, en español con el esquemático título de Motos, un pequeño volumen editado en la primera mitad de la década de los años 70 en el que participa Mike Hailwood, cuando Hailwood vivía feliz y retirado en Nueva Zelanda, donde se recuperaba de las lesiones sufridas en Nürburgring en 1974, que le apartarían definitivamente del mundo de la competición. O eso se creía él. Lo cierto es que Hailwood colaboró con Murray Walker en la edición de este libro, que se acompañaba de una segunda parte dedicada al off-road, realizada a la limón por Jeff Smith y Bob Curry. El objetivo que se buscaba era orientar a los principiantes, a aquellos que querían lanzarse al mundo de la competición y no sabían cómo ni cuándo y casi ni dónde. El mundo de las carreras ha cambiado mucho desde entonces. Sin embargo, más de 45 años después de su edición, los comentarios y las valoraciones que Hailwood hace de la competición son plenamente válidos y actuales. Hailwood había dejado el Mundial en 1968, cuando Honda anunció en febrero de ese año que se retiraba del campeonato. Siguió compitiendo esa temporada en carreras internacionales e incluso llegó a disputar el Gran Premio de las Naciones, en Monza, donde aceptó la oferta del conde Augusta para correr con una de sus 500. Pero cuando el aristócrata le quiso imponer órdenes para que ganara Giacomo Agostini, Hailwood lo dejó plantado. Augusta podía ser conde, pero Hailwood procedía de una familia que nadaba en dinero, es decir, que no le iba su porvenir en caerle en gracia al conde Augusta, así que no aceptó el trágala.
Benelli, que en esos días pugnaba por hacerse un hueco en la élite, aprovechó la oportunidad y lo cazó al vuelo, ofreciéndole una de sus 500 para la carrera, a pesar de no haber podido rodar con esa moto. Hailwood no se lo pensó dos veces y aceptó. Si le salía bien, sería una doble humillación para Augusta. El inglés hizo una buena salida y se peleó con Agostini desde el principio, algo que ya venía haciendo desde 1965. Todo iba de maravilla hasta que se cayó en la parabólica. Fue su último GP, y aunque se convirtió en piloto de coches F1, F2 y F5000, Le Mans, donde fue tercero en 1969, Can-Am, a veces regresó a las motos, como hizo en Daytona en 1970 y 1971, con una BSA Rocket 3, o una carrera disputada en Silverstone con una Yamaha TR3 en 1971. Años después llegaría su célebre retorno a la isla de Man. Hailwood desgranó hasta el último detalle todas sus apreciaciones sobre el arte de la competición. Para empezar, comenzó avisando, las carreras de velocidad no son un hobby barato. Y marcó la cuestión financiera como el punto de partida de todo. Si no se dispone del dinero necesario para obtener los elementos físicos esenciales para la competición, de nada sirve considerar si uno puede o no llegar a ser un buen corredor, escribió, con el lenguaje rimbombante de la época. Mike Hailwood fue uno de los mayores talentos de la historia del motociclismo. Evidentemente, Stanley Michael Bailey Hailwood nunca tuvo ese problema. Su padre era millonario, viajaba a las carreras en un Rolls con chofer, y cuando se dedicó profesionalmente a la competición, con una precocidad insólita hasta la fecha, dispuso del mejor material posible. Con 17 años, su padre lo envió a Sudáfrica para foguearse en las carreras invernales como preparación para su temporada mundialista, y allí aprendió de la mano del avezado Dave Chadwick. Estas semanas de aprendizaje a la rueda de Chadwick tuvieron un valor extraordinario. Aprendí más siguiéndole en los circuitos y estudiando sus tácticas de virajes y carreras de lo que hubiese podido conseguir por mis propios medios en un par de temporadas, admitió. El corredor inteligente estudiará a fondo las tácticas deportivas de los demás, y siempre hay que estar dispuesto a beneficiarse de la experiencia de los demás. De aquellos polvos vinieron estos lodos. En serio, como vemos, no hay nada nuevo en la competición, todo está inventado. Pero hay una pequeña diferencia entre lo que decía Hailwood y los malos hábitos actuales de los chuparruedas. Para Hailwood, el piloto que quisiera triunfar debía reunir una serie de cualidades. La primera, creo yo, es el valor. Sin la habilidad de afrontar un riesgo calculado, de tomar los virajes un poco más deprisa y frenar algo más tarde, no habrá progreso y, lo que es más importante, nunca se descubrirá cuál es el límite personal. Sin duda, estas palabras son plenamente vigentes. Hailwood entendía riesgo calculado como un paso corto pero cuidadosamente estudiado hacia lo desconocido. Sublime, esta frase debería estar esculpida en las paredes de todos y cada uno de los garajes de los circuitos del mundo. Siempre hay un mañana, decía Hailwood, y a mí me gusta estar sano y salvo cuando despunta el día, una forma poética de resumir su sentido del riesgo, lo cual resulta de lo más interesante viniendo de un hombre que hizo 50 carreras en la isla de Man y salió indemne de ellas, y vivió el periodo más salvaje y cruento del motociclismo deportivo. Pero, ahondando en las condiciones que ha de tener un piloto que quiera llegar a campeón, Hailwood destacaba 4 virtudes: la habilidad, una mente analítica, la paciencia y la aplicación. El verdadero gran corredor nace, no se hace, y sin un cierto talento innato nadie puede llegar a la cima, aseguraba, e insistía que el aspirante a campeón ha de estar dispuesto a sacrificar otras cosas si quiere conseguir el éxito. Para Hailwood, el espíritu de lucha, la voluntad de vencer, era algo fundamental. Hablaba de la imperiosa necesidad de contar con una fanática determinación de no dejarse vencer y ponía como ejemplo al mítico Geoff Duke, su ídolo de infancia y juventud, por sus brillantes pugnas sobre la Norton monocilíndrica contra la Gilera de 4 cilindros, o la determinación de Gary O'King, Bob McIntyre, Phil Reed y Derek Minter, peleando en inferioridad sin rendirse. Pero su referencia máxima fue Alan Sheffer, que en el Ulster Grand Prix de 1960 luchó con su vetusta AJS 350 contra la MV Agusta 4 cilindros de John Surtees, hasta que su moto sucumbió. La voluntad de vencer de Alan, siempre intensa, fue más fuerte que nunca y se negó a aceptar la derrota, en una maravillosa prueba de la supremacía de la mente sobre lo material. Todo está en la cabeza. Nada es diferente de hace 40 o 50 años. En las carreras nunca se ha subestimado el poder de la voluntad, ese impulso que lleva a los pilotos a hacer cosas inimaginables. A partir del momento en que se baja la bandera, el corredor debe ser capaz de concentrar todos sus pensamientos y actos en la pista que se extiende ante él. Lo que importa es ser buen observador y tener paciencia, advertía. El poder de la mente. Hagamos un paréntesis. A veces la mente no es tan poderosa y la presión externa es tan enormemente grande que doblega la voluntad, por más firme que ésta pueda ser. Un caso evidente lo vimos en Carlos Cardús, en el Gran Premio de España de 1984. Cardús, que el año anterior había ganado el Campeonato de Europa de 250 con la Cobas MR1, consagrando así el trabajo de Antonio Cobas, abordaba por primera vez el Campeonato del Mundo en su integridad, empleando la nueva moto creada por el ingeniero español, la JJ Cobas TR1. Pero en las primeras carreras no consiguió buenos resultados.
La cita del Jarama era la tercera carrera de la temporada y, en un terreno que se conocía a la perfección y donde ya había podido rodar con la nueva moto, Cardús marcó la pole position, el mejor tiempo de los entrenamientos, por primera vez en su vida, situándose frente a un enjambre de pilotos de Yamaha, Carlos Lavado, Martin Wimmer, Christian Sarron, Alan Carter, Wayne Rainey. En las tres primeras líneas, en aquellos días las parrillas estaban formadas por líneas de 5, 4, 5. Los únicos que rompían la hegemonía de Yamaha fueron Cardús con su pole, Jean, François Valdé quinto con la Pernod, Sito Pons 13º con Cobas y Jacques Bollet 14º con la segunda Pernod. En la carrera, Iván Palachese tomó el mando, pero terminó cayéndose enseguida. Cardús se puso primero y abrió un importante hueco con el pelotón, rodando a un ritmo que hacía pensar en una escapada en solitario hacia la victoria, hasta que en la novena vuelta su motor empezó a ratear. Entrando en boxes, me ha fallado el cable de masa de la bobina. He visto que estaba suelto, el motor ha empezado a fallar y he visto que me cogían, comentó Cardús, explicando la causa de la avería. Este episodio podría haber quedado ahí, en el segundo plano de una jornada histórica, marcada por el triunfo de Sito Pons en una remontada mágica, el primero de un piloto español en 250 desde la victoria del malogrado Santiago Herrero en Opatilla, en 1970. Tiempo después terminaría por conocerse cuál fue la verdadera causa de la avería. El propio Cardús, incapaz de soportar la tensión, hecho un manojo de nervios ante la presión de ganar, tiró del cable para provocar el fallo. Ginés Hirado, su mecánico de confianza, con el que trabajaba desde 1980, sabía que en ocasiones se producían fallos en el cableado, pero también conocía los puntos débiles de su piloto, y decidió poner un segundo cable que evitara tanto la avería como cualquier manipulación. Yo había puesto un segundo cable más largo enrollado en espiral, como un cable de teléfono, con lo que por mucho que se tirara de él no se soltaría, me confesó Ginés en una ocasión. Cuando Cardús entró en el box de JJ Cobas, todos lamentaron la fatalidad. Pero Ginés sabía la verdadera causa del fallo y no mostraba la actitud condescendiente que el resto del equipo frente a Cardús. A Cobas, un hombre atento a los detalles, ese gesto no le pasó desapercibido, y cuando preguntó la razón de esa actitud, Hirado le dijo que el cable lo había soltado el propio Cardús. Esa respuesta creó una situación de tensión entre el ingeniero y el mecánico, algo que nunca antes había sucedido y nunca más volvería a suceder. Ginés, enrabietado, arrancó la moto dentro del reducido garaje y, dando un fuerte acelerón, dejó que se estrellara contra la pared, marchándose y dejando completamente perplejo a Cobas. La mente es muy poderosa y traicionera. Años más tarde, un Cardús mucho más centrado y sosegado fue capaz de sumar su primera victoria en 1989, y al año siguiente peleó por el título mundial hasta la última carrera, el Gran Premio de Australia. Pero perdió in extremis, castigado por un insignificante fallo técnico, la rotura de la varilla del cambio. Algunos quisieron ver los fantasmas del pasado en esta avería, como si de nuevo Cardús hubiera vuelto a tener miedo a ganar, como aquel día en el Jarama. Nada más lejos de la realidad. Sencillamente, un fallo de material. Una hora antes de que le sucediera a él, Stefan Prein, que llegaba a Phillip Island como líder en la categoría de 125 centímetros cúbicos, sufría el mismo fallo. ¡Ay, ese control de calidad! Carlos Cardús el día que su JJ Cobas se rompió, en el Gran Premio de España de 1984. Al Tiriti, le pudo la presión. Regresemos con Hailwood. El campeón británico tampoco restaba importancia al conocimiento y la habilidad mecánica, aunque reconocía que, con toda franqueza, yo no la poseo en el grado requerido. Añadía que cuanto más se sepa acerca de la máquina, mejores serán las probabilidades de llegar a ser un corredor de pies a cabeza. Esta visión tan particular es la única que tiene que ver con un motociclismo de otra época, porque Hailwood reconoce que ese conocimiento técnico ayuda a sacar mejor rendimiento a la montura y permite solucionar por sí mismo problemas mecánicos. Hailwood lo contemplaba desde el sentido práctico, consigue una notable economía al ahorrar el dinero que, de otro modo, debería pagarse a probadores y mecánicos. Claro que él nunca se manchó los dedos de grasa al disfrutar de material oficial en la práctica totalidad de su carrera deportiva. En su tiempo era célebre el cuadernillo que Giacomo Agostini siempre llevaba consigo. Mino, como lo llamaban los mecánicos de MV Agusta, era muy minucioso con el trabajo de puesta a punto de las motos. Gustaba de acompañar a los técnicos al banco de potencia de la fábrica, donde se sometía a prueba a todos los motores. Agostini tomaba nota de todo, su potencia máxima, el régimen máximo que alcanzaba, el rendimiento que conseguía en cada velocidad. Todo. De esta forma, cuando la telemetría y los modernos sistemas de adquisición de datos aún no se habían implantado, la metodología de trabajo de Agostini le permitía saber en qué circuito resultaría más efectivo un motor u otro. Junto a toda esa información, Mino anotaba Nürburgring, Monza o TT, dependiendo del rendimiento de cada propulsor. Hailwood no era tan metódico. Su talento le permitía adaptarse a cualquier tipo de motor para sacarle el máximo rendimiento, ya fuera un motor de 2 tiempos como la MZ, o de 4 tiempos, ya fuera una Norton monocilíndrica, una MV Agusta de 4 cilindros, o la mítica Honda RC 166, de 6 cilindros en línea. Después de pensar en lo material y en lo mental, no deja de lado el aspecto físico. Es esencial perfeccionar la resistencia y el vigor físico, decía. Una cuestión muy a tener en cuenta en su etapa de piloto, en la que hacía frente a carreras de mucha mayor duración que las actuales.
Eran célebres las 6 vueltas al Mountain Course del Tourist Trophy en el Senior TT, 364 kilómetros de distancia, lo mismo que la suma de 3 carreras de MotoGP. Pero, en otras pistas, las carreras también tenían una larga duración. En 1967, la carrera de 500 en Hockenheim tuvo 203 kilómetros de recorrido, en Spa, 211, en Sachsenring, 172, en el Ulster, 178, en Brno, 181, en Monza, 201. La más corta fue la de Imatra, 138 kilómetros, bastantes más que en MotoGP. Hailwood defendía la gimnasia como una forma de ganar vigor, mantiene la flexibilidad del cuerpo sin desarrollar excesivamente la musculatura y contribuye a forjar la resistencia. Mejora el equilibrio y los reflejos. Gran parte de lo que uno hace durante una carrera debe ser totalmente instintivo. En sus días de piloto en el Mundial, la vida de los pilotos era más relajada y distendida de lo que es ahora. Después de los entrenamientos siempre había tiempo para tomar una cerveza o dos y compartir un rato con tus rivales. Lo de comer carne cruda y dormir sobre una tabla no iba con él ni con los de su generación que, quizás sabiendo el riesgo al que se exponían, de una forma instintiva gustaban de celebrar la vida. Es perjudicial acostarse temprano sin estar cansado, solo para no poder conciliar el sueño. Todo lo que se consigue es pensar una y otra vez en la carrera del día siguiente y llegar al extremo de no poder pegar ojo. Por lo tanto, es mejor acostarse cuando el cuerpo empieza a exigirlo y no antes. Y Hailwood y los de su generación aplicaban con rigor ese criterio, sabiendo disfrutar del ambiente abierto y jovial de los paddocks en su época, algo que resultaría imposible en la actualidad. Aunque hay que reconocer que entre las consecuencias positivas de la pandemia sobre la aldea de MotoGP destaca el descenso de visitantes al paddock, lo que permite a los pilotos moverse de forma más relajada entre las carpas y los hospitalities, sin el acoso insistente de los cazadores de selfies. Las cosas más raras de las carreras. Las carreras no son una ciencia exacta. Pasan cosas de lo más imprevisto y se requiere una estricta regulación, pero aún así, en ocasiones suceden cosas extrañas, algunas accidentales, otras propias de la picaresca. La historia del campeonato también está repleta de acciones inexplicables y respuestas insólitas. Una de las primeras de gran trascendencia que se tomó por parte de la Comisión Deportiva, CSI, de la Federación Internacional de Motociclismo, FIM, fue la suspensión por 8 meses a Tommy Wood en 1951, por conducta antideportiva. Durante décadas fue la sanción más dura dictada por la FIM y todavía hoy resulta difícil de entender. Estamos en el último Gran Premio del año, en Monza, donde Wood y Bruno Ruffo, compañeros en Moto Guzzi, se juegan el título de 250. Lo cierto es que la marca de Mandello del Lario acapara la categoría, tiene 8 motos entre las 10 primeras de la clasificación general. En Monza, Wood lidera con autoridad por delante de Enrico Lorenzetti y Ruffo. En la última vuelta, Wood ralentiza su ritmo creyendo que Ruffo se ha parado, rodaba a minuto y medio de él, y deja pasar a Lorenzetti, que gana la carrera. Wood es segundo y Ruffo tercero, haciéndose con el título. Inexplicablemente, aquello se consideró una conducta antideportiva, por considerar que respondía a órdenes de equipo, y el CSI, la Corte Deportiva Internacional, impuso una sanción de 8 meses sin licencia a Wood. Visto con la perspectiva del tiempo es, sin duda, una barbaridad. Wood ya no pudo correr en 1952, y cuando volvió al Mundial en 1953 ya no fue el mismo, dejando las carreras al concluir la temporada 1954. Comparada con la sanción que recibieron en 1956 los pilotos que secundaron el boicot masivo a la carrera de 350 en 1955 en Assen, que fue infinitamente más grave, el pobre de Wood sirvió de escarnio durante años, porque el boicot de Assen concluyó con una docena de pilotos sancionados con 6 meses de suspensión y otros con 4 meses de sanción. En ocasiones, los pilotos y sus equipos llevaban hasta el límite la reglamentación para cobrar una mínima ventaja. Nadie decide hacer trampas expresamente, pero a veces las pequeñas triquiñuelas marcan la diferencia. El diablo está en los detalles. En el convulso Gran Premio de Holanda de 1955, la carrera de 250 también estuvo envuelta en la polémica. Inicialmente la victoria fue para Bill Lomas, que impuso su MV Agusta por apenas 8 décimas de segundo sobre su compañero Luigi Taveri, dejando más atrás a Umberto Masetti y Hermann Pollmüller. El alemán era contendiente por el título contra Lomas. Al detenerse a repostar, Lomas no apagó el motor de su MV como exigía el reglamento, un hecho que señalaron los comisarios deportivos holandeses, pero se le dio como ganador. A final de temporada, Lomas se proclamó campeón de 250 y de 350. Sin embargo, NSU, el equipo de Müller, recurrió la decisión y, en el Congreso de la FIM de otoño, Lomas fue desclasificado de la carrera de Holanda, perdiendo unos valiosos puntos que acabaron otorgando el título a Müller. De haber parado el motor y vuelto a arrancar, Lomas habría perdido la victoria en Assen, pero habría ganado el título. El catálogo de sanciones por cometer irregularidades es de lo más variado. Va desde la desclasificación de Umberto Masetti en el Gran Premio de Holanda de 1949, otro piloto le prestó un muelle de válvula en el pit lane, a la descalificación de Ken Cavanagh en Monza en 1953 por cambiar de bujía en la parrilla. A Rodney Gould lo descalificaron en el Tourist Trophy de 1969 por no seguir el trazado del circuito tras quedarse sin gasolina y empujar su moto hasta boxes.
A Paolo Pileri le sacaron bandera negra en Spa en 1977 por no hacer la vuelta de calentamiento. Ricardo Tormo y Hugo Vignetti llegaron tarde a la parrilla en Salzburgring 1983 y fueron desclasificados, mientras que a Ángel Nieto, que retrasó la salida para que pudieran tomar parte en la carrera, se le impuso una multa económica. No podemos decir que ellos hicieran trampas. Bueno, alguna más grande que otra, pero tampoco se manipuló maliciosamente el motor para sacar ventaja. Y a quien lo intentó, lo acabaron pillando. A Frederick Lounsbury, que había sido tercero en 125 en el Tourist Trophy de 1969, lo descalificaron tras la verificación técnica porque los comisarios descubrieron que el motor de su Bultaco TSS cubicaba 126,2 centímetros cúbicos y excedía el límite de cilindrada. No cabe duda de que cometió un error de medida en la preparación. Al año siguiente, con la misma moto, Lounsbury logró una meritoria quinta posición. Lo sucedido en el GP de Yugoslavia de 1974 sí que resultó escandaloso. Hay que poner en contexto la situación. Opatija era una pista que se desarrollaba siguiendo el curso de una carretera. Constaba de una sección de curvas enlazadas, rapidísimas, encajonada entre el acantilado y el mar. Después giraba en un cerrado ángulo a la derecha y se enfilaba montaña arriba en una larga recta, que posteriormente descendía hasta otro ángulo tan angosto como el primero, que iba a dar al tramo enlazado inicial. Otello Buserini, con su Malanca 125, lideraba por delante de Kent Anderson. El sueco comprobó una y otra vez cómo el piloto italiano iba enlazando marchas desde primera en la larga subida, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, así una vuelta tras otra. Hay que recordar que, desde 1970, las cajas de cambio solo podían tener 6 velocidades. Cuando acabó la carrera con la victoria de Buserini, Anderson reclamó. La Malanca de Otello Buserini fue descalificada en Yugoslavia por emplear una caja de cambios ilegal, una irregularidad descubierta por el oído de Kent Anderson. Se abrió la caja de cambios y, efectivamente, tenía 7 velocidades. En aquellos tiempos de mecánica artesana, en los que se aprovechaba todo, fuera cual fuera su procedencia, el equipo alegó que usaban un antiguo cambio de 7 velocidades procedente de una Suzuki 125, que contaba con un elemento que bloqueaba un determinado engranaje dependiendo del circuito en el que se encontraran, para así actuar como un cambio de 6 velocidades. Pero la pieza se estropeó y el cambio pasó a ser de 7 marchas. Buserini ponía y quitaba marchas como si no hubiera un mañana, ignorando, según él, que estaba empleando 7 velocidades. Pero la FIM no admitió la alegación y fue desclasificado. Pero quizás el momento más engorroso debió de vivirse en Spa, en 1973. El piloto local Oronzo Memola, no es broma, se llamaba así, se hizo con la tercera posición en la carrera de 250 tras una intensa pugna con Paolo Pileri. Los dos corrían con Yamaha TZ. Pero el italiano no quedó satisfecho con el resultado porque sospechaba que Memola corría con una 350, que exteriormente era idéntica a la 2,5. La única forma de verificar si realmente se trataba de una 250 era abriendo el motor, por lo que presentó una reclamación contra el belga. Memola, cuyo tercer puesto iba a ser el mejor resultado de su carrera deportiva, se mostró tan indignado con Pileri que se negó a que los comisarios abrieran su motor, aplicando aquel dicho marinero de «más vale honra sin barco que barco sin honra», por lo que fue desclasificado y perdió el único podio mundialista de su carrera deportiva. A veces, los pilotos le ponían un poco de picaresca al asunto. La vida de los pilotos privados era tan dura que entre ellos se hermanaban de forma solidaria para sacar de apuros a cualquiera. Entre Tom Herron y John Ekerold hubo una vinculación muy especial. Dos hombres de carácter humilde y emprendedor, aguerridos competidores pero nobles y fieles como ningún otro hombre sobre la tierra. El irlandés Herron disfrutaba de su momento dulce en 1979, cuando era compañero de Barry Sin en el equipo oficial Suzuki Heron en el Mundial de 500, mientras que Ekerold seguía siendo un piloto privado que iba ganándose la vida carrera a carrera. El Jarama era la quinta prueba del año. Ekerold llegaba con una fractura de clavícula sufrida una semana antes en Imola. No tenía claro si podría correr, y los dolores apenas le permitían sujetarse sobre la moto. La nueva situación de Herron apenas le permitía disponer de tiempo para su amigo, pero cuando comprobó el estado de Ekerold, mientras este se encontraba bajo el cuidado del Dr. Costa, en la clínica Mobile, el hospital ambulante que se había unido a la troupe de pilotos de circuito en circuito, Herron acudió a escondidas a la caravana de Ekerold, y allí se enfundó el mono y el casco del sudafricano, cogió su moto y realizó la sesión de entrenamientos, consiguiendo clasificarlo para la carrera de 350. Permitiendo que así pudiera ingresar la prima de salida, una cantidad de dinero que los pilotos cobraban por el solo hecho de tomar la salida. De otra manera, Ekerold habría sido incapaz de clasificarse, y estaba más que resignado a ser un espectador. Herron no pudo correr en el Jarama porque después, en su sesión clasificatoria de 500, se cayó en los entrenamientos y se rompió el dedo pulgar de la mano derecha. Una semana después perdía la vida en la última vuelta del Northwest 200 cuando luchaba por la victoria, dejando tras de sí una huella de generosidad imborrable. Gente de edad. Dicen que el que monta en moto no envejece. Estoy completamente de acuerdo, no hay actividad más sana. Tiene sus riesgos, es cierto, pero si sabes emplear el sentido común, todo fluye, sin que tengas que renunciar al placer de montar en moto. Con las carreras pasa algo parecido.
Lógicamente, los pilotos se exponen a ciertos riesgos mucho mayores en el pasado que en la actualidad. Pero algo tiene de adictivo el mundo de la moto y el mundo de las carreras que hace que cueste tanto dejar de competir. Algunos pilotos han alargado su carrera profesional muy por encima de la media de otros deportistas de élite, y eso no resulta sencillo en estos tiempos donde el profesionalismo, con su elevado nivel de exigencia, se ha apoderado de todas las especialidades. Un caso reciente lo tuvimos en la figura del mítico Valentino Rossi, retirado de las carreras cuando apenas le quedaban 3 meses para cumplir 43 años. Ya no se ve gente de tanta edad en los grandes premios. Rossi, que llegó al campeonato siendo un niño, ha estirado su carrera deportiva en el Mundial a lo largo de 26 años, lo que supone más de un tercio de la historia del campeonato del mundo. Nadie ha aguantado tanto tiempo en los grandes premios como piloto. Rolf Biland llegó a estar 24 temporadas a los mandos de su sidecar, y lo que resulta verdaderamente excepcional es hacerlo en estos momentos, cuando MotoGP y todo el deporte profesional tiene una exigencia tan elevada desde muy temprana edad, que hace casi imposible que un deportista prolongue su carrera profesional al máximo nivel por encima de los 35 años. Ahora nos asombra que un piloto de 41 años suba al podio de un gran premio, como hizo él en 2020, en Jerez, y que siguiera peleando por hacerlo en más carreras, o que se cayera queriendo no perder el ritmo de los primeros en un intenso arranque de carrera. No es habitual que a cierta edad uno siga enfundándose el mono con la misma determinación de siempre. Es cosa de otro tiempo. Encontrarse con gente de cierta edad en las carreras fue de lo más habitual en las primeras décadas del campeonato, especialmente durante los años 50. Tiene fácil explicación. Muchos pilotos vieron interrumpida su carrera deportiva por culpa de la Segunda Guerra Mundial, como Leslie Graham, el primer campeón del mundo de 500, que se incorporó a la RAF como piloto de combate y acabada la contienda volvió a correr, ganando el título de 500 en 1949 a los 38 años, y siguió ganando carreras en 350 y 500 en los años siguientes, hasta encontrar la muerte en el Senior TTD en 1953. Graham, como Freddy Fritz, el primer campeón del mundo de 350, que había sido campeón del Gran Premio de Europa de 350 en 1936, o Nello Pagani, campeón del mundo de 125 en 1949, fueron pilotos de renombre ya antes de la Segunda Guerra Mundial, y obtuvieron la recompensa de una merecida gloria en su madurez. En la lista de los campeones del mundo más veteranos, Hermann Paul Müller se lleva el primer premio, porque este alemán, que antes de la Segunda Guerra Mundial había sido piloto oficial de DKW, con algunos resultados notables antes de pasarse al automovilismo, regresó a las motos en 1952, cumplidos los 42 años, y se proclamó campeón del mundo de 250 a los 45 años de edad, en 1955, con NSU. Ese mismo año había logrado su primera y única victoria en un gran premio en Nürburgring, estableciendo la marca más longeva, 45 años y 217 días. Esto sí que es estirar una carrera deportiva. Nuestro Fernando Aranda fue otro talento perdido por culpa de las guerras, aunque lo suyo fue aún más complicado. Tras ser subcampeón del Gran Premio de Europa en 500 en 1932 con 22 años, su progresión deportiva fue constante, pero en 1934 sufrió una gravísima lesión en Sachsenring. Estuvo a punto de perder la vida y permaneció 8 meses hospitalizado en una clínica de Chemnitz. Su lenta recuperación se topó con la guerra civil. No volvió a subirse a una moto hasta 1944, participando en las pobres competiciones españolas de la época. En 1950, Aranda fue campeón de España de 250 con una moto Gucci, y cuando el Mundial paró en Montjuic por primera vez en 1951, no faltó a la cita, consiguiendo el cuarto puesto en 350. Con 42 años se despidió por todo lo alto en 1952, corriendo con una Gilera 500 oficial, con la que logró una más que brillante octava posición. Porque en otro tiempo sí que fue bastante frecuente que los pilotos extendieran su carrera deportiva hasta casi los 40 años, e incluso bastante más allá. Pero todo tiene su explicación, porque muchos comenzaron a correr pasados los 20 años o más, no como sucede ahora, que hay tantos campeonatos de promoción y fórmulas para pilotos jóvenes, que estos pueden empezar a competir a los 6 años de edad. Ahora la edad máxima de participación en un gran premio es 50 años, y no hay que remontarse hasta la década de los años 50 del pasado siglo para encontrar casos. En estos últimos 35 años, el único que se ha acercado a esa cifra fue el suizo Bruno Neubüller, que disputó su último Gran Premio de 500 en 1989, cuando le quedaban unas pocas semanas para cumplir los 43 años. El mítico Jack Findlay se retiró en 1978 con 43 años cumplidos, tras 2 décadas continuadas en el campeonato. Mi primer Gran Premio fue en Nürburgring, en 500, en 1958. Acabé 18º. Mi última carrera fue también en Nürburgring, en 500, en 1978. Acabé 18º. Después de 20 años en el Mundial no había aprendido nada de nada, comentó con un humor extraordinario este australiano afincado en Francia, que supo ganarse el respeto y el cariño de todos. Pero quien se lleva la palma en cuanto a la edad es Frank Cope, el piloto de más edad que ha disputado un Gran Premio. Tenía ya 62 años cuando una tibia mañana de junio de 1958 se alineó en la línea salida del Clipse Course de la isla de Man, para disputar la carrera de 125 con una MV Agusta. Se vio forzado a abandonar en la sexta vuelta.
Kobe era un hombre del siglo VI y tuvo un estreno tardío por las grandes competiciones porque, hasta los 52 años, no pudo ir a la isla de Man. De joven, tras la Primera Guerra Mundial, había tomado parte en algunas competiciones con una Indian, y llegó a ser piloto de New Imperial y Velocet, hasta que una caída de caballo durante una cacería le provocó una seria lesión que requirió de una larga hospitalización. Pasaron años hasta que volvió a subirse a una moto, después llegó otra guerra. Y en 1948 se animó a participar en las carreras para aficionados de la isla de Man, el Club Manstete y el Man X Grand Prix, especializándose sobre todo en las categorías ligeras, 125 y 250, además de 350, y se convirtió en un habitual del Tourist Trophy y el Ulster Grand Prix, donde logró su mejor resultado, quinto en la carrera de 125 de 1956. No volvió a correr en el Tourist Trophy después de 1958, pero no dejó las carreras, y siguió compitiendo allí donde tenía oportunidad, preferentemente en trazados naturales. Eso le llevó a tomar parte en el Tourist Trophy de Sudáfrica, en Pietermaritzburgo, en 1972, una carrera clásica del calendario en el verano austral sudafricano. Allí tuvo una grave caída el 23 de enero que lo dejó en coma durante meses. Falleció el 30 de octubre, a los 76 años. Y hablando de longevidad, Arthur Wheeler se lleva la palma. Era ya un ilustre veterano de las carreras cuando se impuso en el Gran Premio de Argentina de 1962 con una vetusta moto Gucci 250. Fue una carrera diezmada por las ausencias, en la que tomaron parte solo 8 pilotos, pero resultó perfectamente válida porque cumplió los requisitos mínimos de inscripción. Wheeler tenía 46 años y 70 días. Ningún otro piloto ha sido capaz de ganar un Gran Premio a una edad tan avanzada. Por su parte, Fergus Anderson tenía 44 años y 237 días cuando sumó en Montjuic su última victoria en 500 en 1953. Un año después dejó las carreras, al conseguir, a la edad de 45 años y 217 días, su segundo título mundial en 350, lo que le convertía en el campeón de mayor edad de la historia. En 1956 volvió a la competición a la edad de 47 años para colaborar con BMW en el desarrollo de su nueva Rennsport 500, pero falleció en un accidente en la carrera internacional de Florefe, Bélgica, en su segunda salida con la moto alemana. Locos de remate. Hay que confesar que el mundo de las carreras también ha sido un escenario en el que han aparecido tipos de lo más curioso, que al peculiar perfil del piloto de moto unían otras características únicas. A veces todo se reducía a extrañas costumbres o manías, una especie de liturgia antes de la competición, como la manía que tenía Ángel Nieto de arrastrar su mono por el suelo, porque no le gustaba estrenarlo montando en moto, o emplear una ropa interior de un color determinado en función de si es una sesión de entrenamiento o una carrera, como hace Marc Márquez, o echarse un pitillo antes de salir, llegando a practicar un agujero en la mentonera del casco, como hacía Berry Sin, para poder dar unas últimas caladas en la propia parrilla. O llevar camisa y corbata bajo el mono, como Marco Lucinelli. Claro que, sobre aditamentos extraños bajo el casco, quien se llevaba la palma era Cristiano Migliorati, piloto privado del Mundial de 500, que era todo un personaje. No era raro verle con la ropa interior de su mujer bajo el casco. Cuando lo hacía, tocaba carrera estratégica. Situaba a su esposa en una curva determinada de la pista, la más próxima al asfalto, y le marcaba unas directrices concretas. Si yo llego delante de un grupo, tú tranquila, no hagas nada, pero si ves que hay otro piloto rodando por delante de mí, te levantas la falda, indicaba Migliorati a su santa. Obviamente, carecía de ropa interior porque Walter la llevaba puesta. El objetivo era desconcentrar a sus rivales. Las prácticas carnales de los Migliorati eran la comidilla del paddock. Imaginativos hasta extremos impensables, en una ocasión Migliorati quiso realizar un juego sexual con su mujer. Se apañó un ataúd y quiso simular necrofilia, ejerciendo ella de supuesto cadáver. Lógicamente, la señora no pudo inhibirse a los empellones de su marido, se movía y gemía, que para eso estaba viva y muy viva. Migliorati esperaba un cuerpo inerte y se enfadó, soltando 2 bofetones a su mujer, al tiempo que le espetaba, "Se sei morto, fai morto". Si estás muerta, hazte la muerta. Para Migliorati se acabaron sus días en las carreras cuando le detuvieron por tráfico de cocaína. El excéntrico Walter Migliorati, izquierda, intercambia comentarios con el suizo Philip Coulon. La sexualidad estaba latente en los paddocks de las carreras y lo sigue estando aunque de diferente manera. Los pilotos siempre han sido fogosos, sin importar la edad. Que se lo digan a Taru Rine. En una de sus primeras carreras tuvo de vecino de paddock a Nani González de Nicolás, uno de esos pilotos del Madrid Mascheli que, durante los años 70 y 80, llegaron al Mundial siguiendo la estela de Ángel Nieto. Fue una generación en la que todos se conocían por su apelativo, el Pollero, Nieto, el Cigüeño, Paco Martín, el Nani, González de Nicolás, el Trompa, Carlos de San Antonio, el Mars, Marcelino García, el Tony, Tony García, el Profe, Andrés Pérez Rubio, el Pupi, Carlos Morante. Todos más chulos y castizos que un 8. Así que la jovencita Rine, en su primera campaña fuera de la península escandinava se tuvo que pasar un fin de semana con el Nani asomado permanentemente desde la ventana de su camión, vivienda, soltándole piropos y requiebros. En la siguiente carrera estuvo mucho más atenta a la hora de aparcar su caravana.